disfrutar durante 90 minutos de las maravillas del Tour de Francia del verano de 1991. La de aquel año fue una carrera con una gran diferencia. Tenía 10 grandes puertos de montaña. Todo empezó en Pau. Se cruzaron los Pirineos durante 2 días para luego atravesar Francia desde el sur hasta los Alpes. Y como no, se ascendió al Alpe d'Huez. Los 22 equipos seleccionados por el sistema de puntos sumaban 198 corredores, todos esperanzados en llegar a París. La etapa prólogo, una contrarreloj de 5 kilómetros 440 metros, tuvo lugar en el centro de Lyon. Greg LeMond empezó el Tour de Francia vestido de amarillo y dispuesto a defender el título que ya antes había ganado en 3 ediciones. Greg LeMond todavía no había ganado ninguna prueba aquel año y sin embargo parecía encontrarse en plena forma. El corredor holandés Erik Breukink, supuesto gran rival de Greg LeMond en el Tour, hizo un magnífico recorrido y le batió por un solo segundo. Pero el hombre que les derrotó a ambos fue Thierry Mardy. El francés especialista en prólogos, que ya había ganado en 2 ocasiones anteriores, iba a ser de nuevo el número 1. Thierry Mardy, del equipo Castorama, hizo el mejor tiempo, 6 minutos 11 segundos, batiendo a Breukink por 2 segundos. Los franceses, de quienes no se esperaba una gran actuación en el Tour, habían empezado de la mejor manera posible. Los primeros 114 kilómetros y medio del Tour tuvieron lugar en un circuito habilitado en el parque llamado Taille d'Or. Por supuesto hubo sorpresas. ¿Recuerdan la escapada de 4 corredores en la edición anterior? Aquel año fueron 11 los escapados y uno de ellos, Greg LeMond, dispuesto a no cometer ningún error. ¿Era posible que todos los grandes, a excepción de LeMond y Breukink, se hubiesen dejado sorprender de nuevo? Las veloces piernas y el poderoso arranque de Abduljaparov rebasaron a Sean Kelly, que intentaba conseguir la victoria desde 1982. En tercera posición entró Greg LeMond. Greg LeMond volvió a vestirse de amarillo, el color en el que parecía sentirse más a gusto. Después de un descanso de 3 horas, los corredores emprendieron el camino hacia la ciudad de Bron. Fueron 36 kilómetros y medio de contrarreloj por equipos. Que se corrieran 2 etapas el mismo día originó una gran polémica. El corredor Stephen Roche no llegó a tiempo de tomar la salida junto a sus compañeros. El equipo hizo todo el recorrido sin él y Roche lo hizo después, lo que le costó ser eliminado. El equipo Panasonic había hecho el mejor tiempo hasta entonces, pero no muy lejos de ellos se encontraba el equipo Castorama, encabezado por Logan Fignon, Luc Leblanc y, como no, el hombre que había perdido el maillot amarillo por la mañana, Thierry Mardy. A su llegada había mejorado el tiempo del equipo Panasonic, aunque no sería suficiente como para poder recobrar el jersey amarillo. Fue precisamente Thierry Mardy quien entró en primer lugar, tirando de su equipo. Tras ellos, el equipo Ariostea se encontró desgraciadamente con algún que otro problema. El fallo de uno de los corredores provocó la caída de parte del equipo en la última curva. Uno de los que cayó fue Sorensen, corredor que esperaba ser el líder del Tour al finalizar la contrarreloj. El equipo pasó por línea de meta sin él. Sorensen tuvo que hacer un gran esfuerzo para llegar, pero se enfundó el maillot amarillo con una ventaja de 10 segundos sobre Greg LeMond, un líder danés en el Tour de Francia. Eso no se ve todos los días. Al día siguiente, la tercera etapa de 210 kilómetros y medio. Se inició en Villeurbanne, en las afueras de Lyon, y terminó en Dijon, la capital francesa de la mostaza. Las etapas llanas preocupaban a muchos corredores, pero fueron una fiesta para los sprinters. Uno de ellos, Etienne de Wilder, no esperó hasta el final para lanzar su ataque. A 1 kilómetro de la línea de meta se escapó y no consiguieron darle caza. La cuarta etapa nos alejó de la capital de la mostaza y nos llevó hasta Reims, centro de la región del Champagne, en una larga etapa de 286 kilómetros. Una vez más, los sprinters esperaban hacerse con la victoria. Cruzando la línea, Abduljaparov, un nombre a tener en cuenta. Fondriest fue el que encabezó el ataque del día siguiente. La etapa desde Reims hasta Valenciennes llevaría a los corredores hasta cerca de la frontera con Bélgica. Un buen número de corredores fue víctima de otras tantas caídas, pero hubo una que ninguna cámara pudo filmar. Fue la del maillot amarillo Sorensen. Cayó en una curva muy cerrada, volvió a la carrera montado en la bicicleta de su compañero de equipo, Bruno Chenialta, y cuando llegó a la meta, nadie se percató de que Sorensen había sido víctima de una caída que lo alejaría del Tour. Acabó la etapa con la clavícula rota. Dylan Neidham consiguió con su escapada de última hora cruzar la línea en primer lugar. Esta fue la imagen del día. Sorensen abandonaba el Tour de Francia. A la mañana siguiente el nuevo líder era Greg LeMond, pero en un gran gesto y según la tradición del Tour no quiso enfundarse el maillot.
Según él, el puesto de líder quedaba abierto a cualquiera. Lemon iba a tratar de reconquistar el maillot amarillo, pero también Thierry Marix lo iba a intentar. En la segunda escapada más larga de la historia del Tour, más de 230 kilómetros, Marix se vistió de amarillo al llegar a Le Havre. La carrera llegó hasta Argentín, sprintando los 185 corredores. Jean-Paul Van Poppel se proclamó vencedor de etapa, otro gran especialista en forma. Al día siguiente, a consecuencia de la gran escapada del día anterior, Marix estaba excesivamente cansado para disputar la primera gran contrarreloj. El número 11 era Claudio Chiappucci, quien el año anterior fue incapaz de realizar una buena contrarreloj y que sin embargo acabó el Tour en segunda posición detrás de Greg LeMond. Logan Fignon parecía estar volviendo a su buena forma a juzgar por su lucha durante todo el trayecto, y también Raúl Alcalá, que fue el ganador de la primera contrarreloj disputada en el Tour del año anterior y que aquí adelanta a Olaf Lufin. Pero a los que realmente hay que batir son los que salen en las últimas posiciones. El campeón de Italia, Gianni Bugno, quien según todo el mundo decía sería el nuevo ganador del Tour de Francia. Eric Breuking, ganador de 2 etapas contrarreloj en el pasado Tour y cabeza de etapa hasta los últimos 10 kilómetros, a partir de los cuales se hundió. Jean-François Bernard, que este año corría en un nuevo equipo, gregario de lujo en el Banesto para ayudar a Miguel Indurain y Pedro Delgado. Pero Bernard parecía haber encontrado su mejor forma y consiguió el tercer mejor tiempo del día. Greg LeMond, todavía en carrera. Greg LeMond esperaba, después de aquella etapa, ser el nuevo líder del Tour de Francia. Los tiempos que estaba marcando a lo largo de todo el recorrido amenazaban con ser eso, los mejores del día. Greg LeMond parecía haberse encontrado a sí mismo. Corrió aquella contrarreloj como ya lo hiciera un par de años atrás cuando venció en los Campos Elíseos. Roger Legué sabía que su hombre lo estaba haciendo bien, y LeMond parecía estar en buena forma. Estaba llegando al final con el mejor tiempo del día, pero solo momentáneamente. Cuando el último hombre atravesó la meta, su tiempo habría sido mejorado. Estas son las piernas de un corredor del que todo el mundo empezaba a hablar, Miguel Indurain. Estaba realizando los mejores tiempos de todo el recorrido. Cuando terminó, había marcado el mejor. 1 hora 35 minutos y 44 segundos, 8 segundos menos que LeMond, aunque este mantenía el maillot con una ventaja de 1 minuto y 13 segundos. La carrera continuó por carreteras más bien llanas. Así la novena etapa de 161 kilómetros partió de Alençon hasta Reims. El pelotón estaba a 1 minuto 45 segundos del grupo de cabeza, pero en este no había muchos hombres que pudieran preocupar a Greg LeMond. Casi al final de etapa, Moro Orbirio, del equipo RMO, se arriesgó y entró vencedor de etapa. Seguramente fue el día más feliz del brasileño. Al día siguiente los rumores se confirmaron cuando al comenzar la etapa que nos llevaría hasta Quimper de 207 kilómetros, el equipo PDM tenía graves problemas. Martin Early estaba a punto de abandonar y Eric Breuking y Sean Kelly tenían fiebre. Parecía confirmarse que todo el equipo había comido algo en mal estado. Ajenos a estos problemas, 4 corredores consiguieron abrir un hueco. El australiano Phil Anderson del Motorola, Nico Emmens, Brian Horn y Michel Denis del equipo Wimans fue el último de los 4. Consiguieron aumentar la distancia que les separaba del pelotón. Phil Anderson ganó al sprint, pero los comentarios de todo el mundo eran acerca de lo que le ocurrió al equipo PDM. ¿Qué es lo que realmente les había pasado? La clasificación general era esta. Primero Greg LeMond. Indurain ocupaba la tercera plaza. Perico Delgado era octavo, Mauri décimo. La etapa número 12, de 192 kilómetros, condujo a los corredores desde Pau hasta la ciudad de Jaca. Cuando la carrera empezó el descenso de Col de Sud a los 83 kilómetros y medio, Greg LeMond iba en el pelotón que perseguía a un grupo de corredores escapados. Pascal Richards, el suizo que ya había coronado el puerto en primer lugar, le sacaba casi 4 minutos. Le seguían Andrew Hamsten, Luc Leblanc, Jean Neylands y Mauricio von Driest.
Mientras el equipo Z seguía la persecución, los escapados mantenían su ritmo al paso por el Col de Chef. Pascal Richard pasó en primer lugar, seguido de Andrew Hampsten. Greg LeMond no podía entenderlo. Nadie parecía preocupado por los escapados. Miguel Indurain, Pedro Delgado, Marino Lejarreta o Gianni Buño eran meros observadores, y Greg LeMond tenía que hacer todo el trabajo de su equipo. Así se llegó a la frontera española, y fue precisamente un francés el que condujo al grupo a tierras españolas. Luc Leblanc coronó Son Port con 16 segundos de ventaja. El gran pelotón, con Greg LeMond, iba nada menos que a 7 minutos y 15 segundos. En cuanto se entró en España, el camino hasta Jaca era literalmente un descenso. Era pues muy difícil que el grupo de escapados no consiguiese la victoria. Charly Motet consiguió su segunda victoria de etapa. El gran pelotón entró encabezado por el francés Frédéric Beauchamp a 6 minutos y 55 segundos. El maillot amarillo era Luc Leblanc. Era el líder del Tour con una diferencia de 2 minutos y 35 segundos sobre Greg LeMond. A 3 minutos y 52 segundos estaba Charly Motet y en cuarta posición Mauricio Fondries. Miguel Indurain estaba a 4 minutos y 44 segundos en quinto lugar. El pelotón salió hacia su destino en los Pirineos. Para cuando acabase el día, el Tour tendría una nueva historia. La etapa tuvo un principio tranquilo desde la salida en el Portalet y en su recorrido de 56 kilómetros de vuelta a Francia. De Clercq se destacó del grupo. De repente, Guido Winterberg atacó aprovechando el avituallamiento en la base del Col d'Aubix, un puerto que sube 16 kilómetros hacia el cielo. Pero el contraataque llegó. El primer hombre que se lanzó en persecución de los escapados fue Gianni Buño, el campeón de Italia y número 1 del mundo. Charly Motet se unió a Buño y el ritmo aumentó hasta alcanzar a los 3 escapados. Esto solo era el principio, y a partir de ahora el pelotón empezaría a estirarse. Claudio Chiappucci aceleró y dejó el grupo en el que iba Luc Leblanc, pero, como suele decirse, el maillot amarillo da alas. Luc Leblanc era el líder y quería que el Tour se quedase en casa, de manera que salió en persecución de Chiappucci. Los contraataques continuaron durante la larga ascensión a l'Aubix y el pelotón empezaba a desmembrarse. Leblanc tenía una ventaja de casi 3 minutos y no quería que nadie se la arrebatase en la subida al Col d'Aubix. El primero en pasar por el Col d'Aubix fue Winterberg, el corredor que había iniciado la escapada en el control de avituallamiento al principio de la escalada. Greg LeMond, junto con Eduardo Chozas y Lucho Herrera, iba ligeramente retrasado y en actitud agresiva. En aquellos momentos, muchos de los corredores se daban cuenta de lo que significaría correr una gran clásica como el Tour de Francia. Las etapas llanas quedaban atrás y las esperanzas de ganar el Tour que pudieran haber mantenido en estas 2 semanas quedaron rotas en menos de 2 horas. Después del descenso del Aubix, se había producido un reagrupamiento en la falda del Tourmalet. El Tourmalet, nombre que desata los más grandes temores entre los corredores, es una larga ascensión que acaba a 3.000 metros de altura. El ritmo se mantenía constante en la ascensión al Tourmalet. Una ausencia notable en este grupo era el ganador del Tour de 1988, Pedro Delgado. Al menos podía consolarse pensando que su compañero de equipo Miguel Indurain sí que estaba. En aquellos momentos mucha gente pensaba que Indurain iba a ser la estrella de aquel Tour, y desde luego tenían razón. Un pequeño esfuerzo y Claudio Chiappucci pasó por la cima seguido de Miguel Indurain y de Andrew Hampsten. Gianni Buño controlaba con la mirada la posición del maillot amarillo que iba solo a unos segundos junto con Greg LeMond, exactamente a 18. Con ellos iba el italiano Conti en el largo descenso hasta la ciudad de Saint-Marie de Complaints y una vez allí nueva ascensión, la del Col de Aspen. Se necesita una gran habilidad en las subidas, pero quizás aún mayor en los descensos. Fue en ese descenso cuando Miguel Indurain lanzó el ataque. Había notado que Greg LeMond había perdido el contacto un poco antes de la cima y decidió lanzarse. Cuando Greg LeMond pudo tomar contacto otra vez, Miguel Indurain se había fugado. Con 184 kilómetros cubiertos, a Indurain le había llegado el momento de recuperar fuerzas. Había estado esperando aquel momento durante casi 2 semanas. Había corrido el riesgo de permanecer en el pelotón, como ocurrió el primer día, en que dejó que se escapase el grupo en el que iban Eric Breukin y Greg LeMond.
Nunca pudo prever lo que iba a pasar con Breukin y todavía no sabía lo buen corredor que era Greg LeMond. Claudio Chiappucci decidió que era el momento adecuado para intentar unirse a Indurain y, sorprendentemente, nadie hizo el menor esfuerzo para impedírselo. Indurain recibió la noticia de que Chiappucci iba en su busca y, de hecho, disminuyó el ritmo para permitir que Chiappucci le alcanzara. Pronto serían 2 corredores escapados. El resto de los grandes debía reaccionar. Lo de Miguel Indurain no fue una sorpresa. Todo el mundo hablaba de él. Estaba en forma. Cuando todavía faltaban 45 kilómetros, Chiappucci se unió a Indurain, mientras más atrás, a unos 2 minutos, Logan Fignon había conseguido unirse al grupo de LeMond. Aunque seguramente se llevó una gran decepción al comprobar que faltaban 2 corredores, Indurain y Chiappucci. Fignon iba sufriendo. Su rostro lo decía todo. Su cara no expresaba la dureza del esfuerzo, sino el dolor del agotamiento. Greg LeMond sabía que tenía que reducir distancias con los 2 escapados o sería demasiado tarde. El siguiente paso era la ascensión al Col d'Aspin. Los 2 escapados circulaban con 2 minutos de ventaja. El hueco cada vez fue mayor y los 2 de cabeza fueron sumando minutos de ventaja. Fue inevitable. El nuevo líder sería Miguel Indurain. Si todo salía bien, terminarían siendo primero y segundo de la clasificación. Los espectadores españoles disfrutaban de lo lindo. LeMond parecía ser el único del grupo perseguidor que era consciente de la urgencia de un ataque. Con sus continuos demarrajes, intentó provocar que alguien le ayudase a coger a los 2 escapados. Buño aceptó el reto y rápidamente LeMond se pegó a su rueda. Eduardo Chozas, del equipo de la 11, tuvo una actuación muy discreta en aquel tour. Marino Lejarreta, su líder, estuvo francamente mal. Chiappucci, lejos de ellos, estaba consolidándose como claro rey de la montaña, mientras que Indurain pensaba, cómo no, en ganar el Tour de Francia. El líder, Luc Leblanc, estaba pasándolo muy mal cerca de la cima del Col d'Aspin. El pequeño francés se quedó descolgado del grupo de cabeza viendo cómo sus compañeros se alejaban de él. Tuvo su gran día en la etapa de Jaca y ahora, que vestía de amarillo, se dio cuenta de lo que Greg LeMond ya había comprobado. En el Tour de Francia no hay amigos. Logan Fignon también se había calmado después de la brillante persecución en solitario que le permitió unirse al grupo perseguidor. Ahora parecía resignado a aguantar hasta el último puerto que le llevaría a la línea de meta en Val-Logan. Mientras tanto, lejos de allí, Miguel Indurain y Claudio Chiappucci llevaban un ritmo inaccesible. Las distancias fueron aumentando entre los diferentes grupos. El pelotón marchaba con un retraso de 12 minutos. Eso suponiendo que se pudiese encontrar un grupo que se mereciese tal calificativo. Estos corredores llevaban 4 minutos de retraso. Las distancias eran enormes. La señal de emergencia debería haber sonado, pero ¿acaso pudieron reaccionar? Se toparon con 2 corredores que estaban decididos a protagonizar la etapa más dura del Tour de Francia. Ellos habían esperado 2 semanas observando cada movimiento. Se arriesgaron a perderse grandes escapadas y al fin había llegado su hora. El resto de los grandes solo pudo aguantar. Mientras los 2 escapados marchaban a su aire, hubo un ridículo accidente. El coche del equipo de Buño derribó a Greg LeMond. Buño había atacado y su coche pretendió seguirle cuando tropezó y derribó a LeMond. Una situación embarazosa que el propio director del equipo trató de arreglar empujando a LeMond. Más tarde se disculpó por el error cometido. LeMond reaccionó inmediatamente, pero su ritmo se había roto. Ahora tendría que hacer lo imposible para recuperarlo. Los 2 escapados seguían ajenos a todo lo sucedido, mientras el resto de los corredores formó una hilera con grandes distancias entre unos y otros. Buño, Motet y Fignon iban a más de 2 minutos y medio. Más atrás, Hamstin, LeMond, Chozas y Rouet. En lo que quedaba de pelotón, hombres como Pedro Delgado marchaban a más de 10 minutos. A LeMond le dejaban hacer todo el trabajo. Los otros 3 simplemente le seguían. Nadie sprinta en la cima del Col d'Aspin. Una vez rebasada esta, todavía faltaban 36 kilómetros para acabar esta durísima etapa.
Los siguientes fueron Buño, Motet y Fignon, que pasaron a 2 minutos 15 segundos de los escapados. A estas alturas, Buño era perfectamente consciente de su gran error al haber permitido la temprana fuga de Indurain y Chiappucci. Pero ya se sabe que en este tipo de pruebas a veces es conveniente jugarse el todo en una etapa larga. Y eso es exactamente lo que Indurain había planeado y solo Chiappucci había resistido. El grupo de Hampsten, Lemon, Chozas y Ruet marchaba a 3 minutos y 34 segundos de la cabeza y a poco más de 1 minuto del trío formado por Buño, Motet y Fignon. Los corredores emprendieron el último descenso del día desde el Col d'Aspen hasta el valle que les llevaría a enfrentarse con la larga ascensión antes de línea de meta en Val d'Auen. La subida a Val d'Auen, con una pendiente media del 9%, estaba a menos de 7 kilómetros de la llegada. Los dos de cabeza estaban a salvo. Los 3 perseguidores no podían más que intentar reducir distancias. Buño todavía pensaba que podía dar batalla. Debía encontrar el momento de deshacerse de Fignon y Motet. Más atrás, Lemon estaba realmente tocado y Eric Boyer, su compañero de equipo, había acudido en su ayuda. Boyer iba a la cabeza intentando que Lemon le siguiese. A todo esto, el maillot amarillo Luc Leblanc había pasado por el Col d'Aspen con una diferencia de 6 minutos y 42 segundos. Eso significa una enorme distancia. El rostro de Chiappucci mostraba el tremendo esfuerzo que estaba realizando cerca ya del final de la etapa en Val d'Auen. Indurain parecía igual de fuerte. Detrás de ellos, Buño lanzó un último y desesperado ataque para cortar distancias. Marchaba a más de 2 minutos y realmente tenía que rebajar esa distancia en medio minuto por lo menos si todavía quería tener una oportunidad de ganar el Tour. Fignon intentó seguirle y por un momento pareció que Motet se quedaba solo. La gente estaba entusiasmada con el espectáculo que estaban viendo. Lo había intentado muchas veces a lo largo de la etapa y al final Buño lo consiguió. Detrás, el grupo de 5 corredores permanecía apiñado. Lemon desesperadamente en la parte de atrás, Boyer vigilante. El número 51 era por fin el tercero en la carrera. Por cierto, el número 51 parece ser el de la suerte. Es el número que han llevado muchos de los ganadores del Tour de Francia. Así transcurría la batalla tras estos 2 corredores. No hay duda de que Indurain y Chiappucci, en el momento en que pasan bajo la pancarta que anuncia los 4 últimos kilómetros, habían sido advertidos por sus respectivos directores de que Buño les seguía la caza. Y a pesar de que la etapa era suya, no era cuestión de relajarse antes de tiempo. Debían mantener el ritmo. Este había sido el día elegido para dar el hachazo y nadie iba a arrebatarles el triunfo. Tenían razón los que temían la subida al Val d'Auen. Era una durísima ascensión después de una larga etapa de montaña de 232 kilómetros. Estaban a punto de llegar atravesando la montaña que los franceses llamaron una vez el Círculo del Valle de los Muertos. Y de esos hubo muchos aquel día. Uno de ellos parecía ser Lemon. Y sin embargo, en aquel Tour, Lemon se ganó la amistad de muchos. No porque estuviese perdiendo la carrera, sino porque no se rendía aun cuando no ganaba. Último kilómetro, la pancarta roja en el cielo y Miguel Indurain, como otras veces aquí en los Pirineos, iba a intentar ganar la etapa. Ya lo hizo en 2 ocasiones anteriores y no lejos de aquí, pero esta no iba a ser la tercera. Chiappucci sprinta y gana la etapa por 1 segundo. Fue su primera victoria en una gran prueba por etapas. Estaba realmente encantado, pero por supuesto, la nueva gran figura del Tour de Francia, a partir de ahora, es Miguel Indurain. Número 1 y nuevo maillot amarillo con una ventaja de 3 minutos. Buño mantuvo su ritmo e incluso lo mejoró en los 2 últimos kilómetros. Entró a 1 minuto y 29 segundos de Chiappucci, lo que dejaba un elemento de duda acerca de quién ganaría el Tour. Y una gran actuación de Fignon, que entró en 4º lugar a 2 minutos y 50 segundos. Motet, que había estado en medio del fragor de la batalla durante todo el día, llegó en 5ª posición con una gran desventaja de 3 minutos y 35 segundos.
Era demasiado para el ganador de 2 etapas y anterior maillot amarillo. Andrew Hampson era el mejor americano. Llegó en 6ª posición, a 6 minutos y 1 segundo, seguido de Eduardo Chozas. Después llegó Lemon, ayudado por su fiel compañero Eric Boyer. Lemon había pinchado por completo. Llegó a 7 minutos y 18 segundos de Chiappucci, el mismo al que había batido en el Tour del año anterior. La clasificación general había dado un vuelco espectacular. La carrera estaba a punto de dejar los Pirineos. Miguel Indurain estaba en primera posición, seguido de Charly Motet a 3 minutos y a 3 minutos y 10 segundos Gianni Bugno. El nuevo rey de la montaña era Claudio Chiappucci. Para el español fue un gran día. Fue la primera vez que Indurain se vistió de amarillo en el Tour de Francia y lo hizo con un estilo que le dio todo el derecho a pasar a la historia del Tour como uno de los mejores corredores de todos los tiempos. La 14ª etapa, de 172 kilómetros y medio, recorrió la distancia que separa a Saint-Gaudens de Castres. Hubo un ataque por parte de Bruno Cenialta, del que nadie hizo caso. Entró vencedor con 20 segundos sobre los italianos Jean-Claude Colotti y sobre Giovanetti. La 15ª etapa de Albi Arles tenía 235 kilómetros. Moreno Argentín, aprovechando las únicas rampas del día, no demasiado duras, saltó del pelotón y consiguió entrar vencedor. Segunda victoria del equipo de Ariostea en 2 días. Sin cambios en la general. En la siguiente etapa, los corredores tenían la llegada en Gap, a 215 kilómetros. El repentino ataque de Chiappucci, Fignon y Bugno obligó al equipo Banesto a dar lo mejor de sí mismo, pero finalmente fueron absorbidos. Nada más terminar la persecución, Lemon salta inesperadamente y con una mirada hacia atrás observa la reacción del pelotón. El corredor Marco Lieti aprovechó la ocasión y por tercera vez en 3 días, el equipo Ariostea ganó la etapa. La 17ª etapa nos llevó desde Gap hasta las cumbres de Alpe d'Huez a 125 kilómetros. Cabestany y el francés Bourguignon lograron una larga escapada, pero cuando estaban llegando al Alpe d'Huez el pelotón estaba muy cerca de ellos. Bugno, a 3 minutos y 10 segundos del líder en la general, sabía que tenía que hacerse valer en la ascensión a Alpe d'Huez. Había sido el primero en coronarlo el año anterior. Ningún italiano lo conseguía desde que Fausto Coppi lo hiciera en los años 50. Pero eso no era nada. Él perseguía el maillot amarillo. Jean-François Bernard marcaba el ritmo y Miguel Indurain cómodamente seguía tras él. Alpe d'Huez es una maravillosa ascensión con 21 curvas numeradas por la que los corredores pasan hasta llegar a la cima, siempre rebosante de aficionados. Todos marchaban a buen ritmo en su camino a la cima y Miguel Indurain todavía podía aprovecharse de la ayuda de su fiel compañero Jean-François Bernard. Pello Ruiz Cabestany pagó las consecuencias de su larguísima escapada y sus fuerzas le abandonaron. Bugno no encontró la manera de deshacerse de Indurain. Todas sus tentativas eran neutralizadas por el hombre del maillot amarillo. La muchedumbre que esperó durante horas y quizá días fue testigo de lo que iba a ser la última gran tentativa de aquel Tour. Parecía que Bugno no podía hacer nada para alejarse de Miguel Indurain. Después de Indurain, Bugno era el más fuerte del grupo. Chiappucci, el rey de la montaña, estaba satisfecho con seguirles, y Stephen Rooks solo intentaba dejar alto el pabellón holandés. Jean-François Bernard se quedó momentáneamente descolgado ante la aceleración de Bugno, pero consiguió poco a poco volver a colocarse al lado de su jefe de filas y líder del Tour. Aquí está Thierry Claveyrolat, junto al pequeño francés Luc Leblanc. Los franceses sabían que en este Tour no tenían candidatos para la victoria final, pero sí es cierto que sus hombres estaban bien colocados. Más atrás, Fignon estaba listo para otro de sus grandes contraataques. Es un enamorado de Alpe d'Huez. Aquí algunas veces se vistió de amarillo y cada vez que lo hizo ganó el Tour, aunque aquel día iba un poco rezagado. La curva del cementerio de la ciudad d'Huez está a unos 3,5 kilómetros de la cima. Por primera vez desde que comenzaron la ascensión, los corredores pudieron ver la cima del Alpe d'Huez. Fignon estaba a la cabeza del contraataque y a su lado Perico Delgado,
que hasta el momento no había destacado en este Tour. Pero ¿dónde estaba Greg LeMond? Batallando y sufriendo al lado de Charly Mottet. La muchedumbre se agolpó en torno a los corredores en las últimas rampas de Alpe d'Huez. Chiappucci empezó a parecer humano por primera vez en el Tour, marchando con dificultad en la cola. Jean-François Bernard decidió no rendirse, lo mismo que Fignon, quien insistió en marcar el ritmo al lado de Álvaro Mejía, de quien habría que tomar buena nota como candidato al triunfo en los próximos años. A su lado, el número 1 del mundo, Gianni Bugno, corría por cuarta vez el Tour. Era campeón de Italia y estaba en excelente forma. Sin embargo, nada podía hacer contra Miguel Indurain, un buen corredor en la Vuelta a España que se perfilaba como el próximo ganador del Tour. Chiappucci, a escasos kilómetros de la cima, empezó a tener problemas. Aguantó lo mejor que pudo y no mejoró su posición en la general. Bugno estaba decidido. Tenía que ganar la etapa y sacarle tiempo a Indurain. Pero este no iba a ayudarle en su empresa. El italiano quería que Indurain le diese el relevo, pero ¿por qué razón iba a hacerlo? Él era el líder del Tour. Era Bugno quien debía atacar. No cabía esperar otra cosa. Más atrás, el pequeño corredor Claveyrolat, experto escalador, llevaba un buen ritmo y su intención era desbancar a Chiappucci como rey de la montaña. Bugno, Indurain y Leblanc. Chiappucci se había quedado rezagado y Leblanc estaba teniendo otro buen día de escalada, esta vez en los Alpes. Bugno no estaba marchando como el gran Eddy Merckx. De ninguna manera podía asestar el golpe mortal que dejara a Indurain fuera de combate. Este había sabido vigilar y seguir durante 10 días en las etapas llanas y ahora estaba haciendo lo mismo en Alpe d'Huez. Había sabido jugar sus cartas en el largo día de los Pirineos y en aquel momento no tenía más que conservar su ventaja. Él les había retado, los demás tenían que recoger el guante. El Alpe d'Huez, literalmente cubierto de aficionados, se había convertido en una montaña famosa, probablemente la más conocida del Tour. Los corredores, pasando entre la densa multitud, sabían, aunque no hubiesen estado allí antes, que estaban muy cerca de la llegada. Poco antes de llegar a meta, Indurain tomó el mando. Bugno le siguió, y detrás, como siempre, el valiente y esforzado Luc Leblanc. Las laderas de Alpe d'Huez, un lugar lleno de vida durante la estación invernal, en pleno mes de julio, rebosó de júbilo en honor a Miguel Indurain y Gianni Bugno. Indurain nunca parece preocupado. Simplemente sigue, observa y espera. Es un corredor muy fuerte. En cambio, Bugno a su lado parecía aún más frágil, incapaz de encontrar la manera de romper la armadura del caballero vestido de amarillo. A 2 kilómetros de meta, los 9 primeros corredores estaban separados por no más de 1 minuto. Indurain, Leblanc y Bugno. Y detrás de ellos Jean-François Bernard y el holandés Stephen Rooks. También Chiappucci, Claveyrolat y Perico Delgado. Fignon iba a 1 minuto y 10 segundos. Este es Pedro Delgado, número 31, mejorando poco a poco. Había enlazado con Rooks y con Chiappucci. 45 segundos le separaban de la cabeza de carrera. Y Thierry Claveyrolat, corriendo de la misma forma que lo hiciera el año anterior. A ratos con los de cabeza y a ratos solo, pero siempre combatiendo, sin desmayo. Estamos en el centro de Alpe d'Huez, cruzando su plaza. Después de un giro a la izquierda se divisa la línea de meta. Un año antes, LeMond luchaba por la victoria vestido de amarillo y Bugno fue quien la consiguió. Este año el de amarillo era Miguel Indurain y Bugno volvió a estar ahí con grandes posibilidades de batir una vez más al líder del Tour. Leblanc siguió aguantando.
Ya se sabe que cuando por fin un corredor divisa la línea de meta saca fuerzas de donde sea para ganar. Pero, ¿podría Leblanc conseguir aquella victoria para Francia? Es la victoria más codiciada, la llegada a Alpe d'Huez, la que queda en la memoria de todos. Tras esta ancha calle se encuentra una curva muy cerrada a la izquierda. Indurain llega primero, Buño detrás, intentando conseguir la proeza. Ganar la etapa por segunda vez en 2 años consecutivos. Nadie lo había conseguido antes. Buño estaba mejor colocado, era uno de los mejores sprinters. Buño echó una mirada hacia atrás y soltó amarras. Por segunda vez en 2 años, no solamente ganó la etapa, sino que batió al maillot amarillo, en este caso Miguel Indurain. Pero Indurain sabía que habiendo quedado segundo en la gran etapa de los Pirineos y segundo también en la gran etapa de los Alpes, el Tour estaba prácticamente en sus manos. Jean-François Bernard llegó en cuarta posición a 35 segundos. Después hubo un segundo sprint entre Rux, Chiappucci y Claveyrolat, con Perico Delgado más atrás. La victoria fue para Rux, quien entró en quinto lugar. Apenas transcurrió 1 minuto cuando vimos a Fignon luchando por la 9ª plaza con Mejía, que iba delante de él. Fignon entró primero. La dura subida al Alpe d'Huez le hizo perder tiempo en la general. Había entrado a 1 minuto y 12 segundos de Buño. Después de Fignon llegó el grupo de Lemon, que encontró compañía. Al día siguiente los supervivientes dijeron adiós a los Alpes y emprendieron el largo camino de Bourdoise a Morsin, 255 kilómetros. En medio de aquel diluvio hubo 2 corredores que iniciaron una larguísima escapada, Claveyrolat y Bourguignon. Ninguno de los grandes tuvo la oportunidad de escaparse, o mejor dicho, ninguno quiso hacerlo en aquellas condiciones. La carretera estaba húmeda y Marino Lejarreta dio con los huesos en el suelo, en la ascensión del Col des Colombiers. Comenzó a llover otra vez. A medida que nos íbamos acercando a la cima, Bourguignon, que todavía iba en cabeza junto a Claveyrolat, estaba haciendo todo lo posible por conseguir el triunfo que hasta ahora se le había negado. A Claveyrolat le fue fácil sprintar. Se alejó de Bourguignon y con una palmada de alegría entró vencedor. La 19ª etapa de 177 kilómetros alejaba aún más la carrera de los Alpes y acababa en la preciosa ciudad de Aix-les-Bains, al lado del lago. En esta etapa se produciría una de las escapadas más largas del Tour, protagonizada por el vencedor de la Vuelta a España, Melchor Mauri. Sufrió un pinchazo y tuvo que cambiar la rueda cerca del final, pero eso no significaba gran cosa, solo prolongó la agonía. Cuando Mauri fue alcanzado, llegó la oportunidad para el corredor ruso, Dmitry Kornichev, que saltó con un pequeño grupo de corredores, además de Pascal Richard y Eduardo Chozas. En la aproximación al punto de llegada, no quiso dejar ninguna oportunidad para el que había sido campeón de Suiza, Pascal Richard, y a pesar de que este lo intentó, no pudo con el soviético. La 20ª etapa nos llevaría desde Aix-les-Bains hasta Masson y hasta los últimos 400 kilómetros del Tour de Francia. Al final fue Yakimov quien en los últimos kilómetros saltó y entró primero. Yakimov era el campeón del mundo de persecución, otro soviético más que pasó a engrosar la lista de ganadores de etapa en el Tour de Francia. La etapa contrarreloj del penúltimo día del Tour suele ser de una importancia vital, aunque este año no fue el caso. El objetivo de Lemon en esta contrarreloj no era el maillot amarillo, sino vencer a Hampsten, el otro americano ex compañero de equipo. Lemon iba a correr para ser el mejor americano del Tour. Necesitaba vencer a Hampsten, que tenía más de 2 minutos y 42 segundos de ventaja. Cuando llegó a la meta, estaba claro que lo había conseguido, además de haber hecho el mejor tiempo hasta entonces, 1 hora, 12 minutos, 33 segundos. Hampsten tomó la salida en 7ª posición y Lemon no mucho más atrás. Existía la posibilidad de que Lemon doblase a Hampsten. El tiempo de Hampsten fue 1 hora, 15 minutos y 42 segundos. Chiappucci perdió el Tour del año anterior en la última etapa contra el reloj. Desde entonces, juró que aprendería a correr en solitario contra el reloj. Cuando marcó el mejor tiempo en el primer control, todo el mundo se quedó sorprendido. Pero después su ritmo fue bajando irresistiblemente. Lemon entró con el mejor tiempo hasta el momento. Chiappucci corrió mucho, pero solo para poder mantener su tercer puesto en la general. Aquí está acercándose a la meta. Cuando cruzó la línea, había hecho un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 53 segundos. Buño salió a correr la etapa
con una desventaja de 3 minutos y 9 segundos. Y durante unos minutos parecía que iba a recortar ese tiempo y acercarse a Indurain. En 2 controles había marcado el mejor tiempo. Cuando llegó a línea de meta, su tiempo era mejor que el de Lemon, pero Indurain no había terminado. La actuación del líder del Tour fue la esperada. Después de todo, ya había ganado la primera contrarreloj, que entonces se veía muy lejana, casi 3 semanas. En el primer control, el tiempo marcado por Chiappucci fue el mejor. Buño e Indurain hicieron exactamente el mismo tiempo, 26 minutos y 57 segundos. Los dos habían marcado 21 segundos más que Chiappucci, pero mientras este fue perdiendo fuerzas, Indurain mantuvo el ritmo y cuando llegó al final de la etapa no había duda, si es que alguna vez la había habido. Miguel Indurain iba a ser el vencedor del Tour de aquel año. Buño no solamente no pudo acortar distancias, sino que aún perdió más tiempo. Salió con 3 minutos y 9 segundos y al finalizar la contrarreloj su tiempo sería de 3 minutos y 36 segundos por detrás de Indurain. Este había sabido elegir las 4 etapas cruciales del Tour para dar el golpe. Ganó las 2 contrarreloj y entró segundo y destacado en las 2 grandes etapas de montaña. Fue el único corredor que hizo los 57 kilómetros en menos de 1 hora y 12 minutos. Su tiempo, 1 hora 11 minutos y 45 segundos exactamente. Había ganado la etapa y entraría vencedor en París al día siguiente. La etapa final, un recorrido de 178 kilómetros desde Melun hasta París a los Campos Elíseos. La Torre Eiffel, la visión que todos esperaban ver, y fue precisamente Lemon quien la divisó primero. Detrás iba el pelotón escoltado por todos los hombres de Banesto, el equipo de Indurain. No estaban preocupados por Lemon. Pronto los corredores llegaron a los Campos Elíseos. Para un ciclista profesional es algo muy emocionante ser el primero en pasar por línea de meta en el circuito de los Campos Elíseos. En total tenían que completar 8 vueltas. Era una subida continua hacia el Arco de Triunfo y, cómo no, un descenso continuo a partir de entonces. El maillot amarillo de Miguel Indurain destacaba radiante a la cabeza del pelotón. Debía sentirse el hombre más feliz de la tierra. La llegada sería para los sprinters, pero antes tendrían que cazar a Lemon, el corredor que había hecho un desconcertante Tour y que acabaría séptimo en la general. El peor puesto de su vida y, sin embargo, para muchos de los corredores, un puesto inalcanzable. Tuvieron que trabajar duro para coger a Lemon, pero cuando lo hicieron fue realmente contundente. Fignon y Miguel Indurain atentos a las posibles escapadas. Todo el mundo espera un final al sprint en los Campos Elíseos y, aunque no siempre es el caso, nunca se puede bajar la guardia hasta el final de la carrera. A pesar de que el pelotón se rompió, finalmente volvió a ser un grupo compacto y cualquier otro intento fue neutralizado. Aquella pudo ser la oportunidad para alguien como Abduljaparov, el corredor que ganaría el premio a la regularidad. Realmente se había ganado la reputación de el mejor y más temido sprinter del mundo. Abduljaparov, con el maillot verde, aparece a la izquierda de la imagen. En primera posición, en el centro, Ola Dubik. De repente, Abduljaparov tropieza en la barrera y cae aparatosamente arrastrando consigo a 2 sorprendidos corredores del Gatorade. Uno de ellos, Jan Sur, que se da un tremendo batacazo. Fue golpeado a más de 60 km por hora por uno de los más rápidos corredores del mundo. Como es natural, fue otro corredor soviético el ganador de la etapa, Kornichev. Su segunda victoria en este Tour y la tercera en total. Abduljaparov, con múltiples contusiones y una clavícula rota, tuvo que ser ayudado a cruzar la meta para poder seguir optando al maillot verde de la regularidad. El ganador del Tour de 1991 tuvo suerte de poder evitar aquella caída fatal en el último instante de la última etapa. 101 horas en el sillín para Indurain. Era el cuarto español que ganaba el Tour. Detrás, Buño a 3 minutos y 36 segundos. Chiappucci tercero. Motet cuarto. En octavo lugar, Hamstin. Noveno, Pedro Delgado. Y
10º, Rouet. Fue su primer Tour de Francia. Fue Sorensen, corredor que esperaba ser el líder del Tour al finalizar la contrarreloj. El equipo pasó por línea de meta sin él. Sorensen tuvo que hacer un gran esfuerzo para llegar, pero se enfundó el maillot amarillo con una ventaja de 10 segundos sobre Greg LeMond, un líder danés en el Tour de Francia. Eso no se ve todos los días. Al día siguiente, la tercera etapa de 210 kilómetros y medio. Se inició en Villeurbanne, en las afueras de Lyon, y terminó en Dijon, la capital francesa de la mostaza. Las etapas llanas preocupaban a muchos corredores, pero fueron una fiesta para los sprinters. Uno de ellos, Etienne de Wilder, no esperó hasta el final para lanzar su ataque. A 1 kilómetro de la línea de meta se escapó y no consiguieron darle caza. La cuarta etapa nos alejó de la capital de la mostaza y nos llevó hasta Reims, centro de la región del Champagne, en una larga etapa de 286 kilómetros. Una vez más, los sprinters esperaban hacerse con la victoria. Cruzando la línea, Abdujaparov, un nombre a tener en cuenta. Fondriest fue el que encabezó el ataque del día siguiente. La etapa desde Reims hasta Valenciennes llevaría a los corredores hasta cerca de la frontera con Bélgica. Un buen número de corredores fue víctima de otras tantas caídas, pero hubo una que ninguna cámara pudo filmar. Fue la del maillot amarillo Sorensen. Cayó en una curva muy cerrada. Volvió a la carrera montado en la bicicleta de su compañero de equipo, Bruno Chenialta. Y cuando llegó a la meta, nadie se percató de que Sorensen había sido víctima de una caída que lo alejaría del Tour. Acabó la etapa con la clavícula rota. Dylan Neidham consiguió con su escapada de última hora cruzar la línea en primer lugar. Brain y Pedro Delgado, pero Bernard parecía haber encontrado su mejor forma y consiguió el tercer mejor tiempo del día. Greg LeMond, todavía en carrera. Greg LeMond esperaba después de aquella etapa ser el nuevo líder del Tour de Francia. Los tiempos que estaba marcando a lo largo de todo el recorrido amenazaban con ser eso, los mejores del día. Greg LeMond parecía haberse encontrado a sí mismo. Corrió aquella contrarreloj como ya lo hiciera un par de años atrás cuando venció en los Campos Elíseos. Michel Legué sabía que su hombre lo estaba haciendo bien y LeMond parecía estar en buena forma. Estaba llegando al final con el mejor tiempo del día, pero solo momentáneamente. Cuando el último hombre atravesó la meta, su tiempo habría sido mejorado. Estas son las piernas de un corredor del que todo el mundo empezaba a hablar, Miguel Indurain. Estaba realizando los mejores tiempos de todo el recorrido. Cuando terminó, había marcado el mejor. 1 hora 35 minutos y 44 segundos, 8 segundos menos que LeMond, aunque este mantenía el maillot con una ventaja de 1 minuto y 13 segundos. La carrera continuó por carreteras más bien llanas. Así la novena etapa de 161 kilómetros partió de Alençon hasta Reims. El pelotón estaba a 1 minuto 45 segundos del grupo de cabeza, pero en este no había muchos hombres que pudieran preocupar a Greg LeMond. Casi al final de etapa, Moro Orbirio, del equipo RMO, se arriesgó y entró vencedor de etapa. Seguramente fue Les invitamos a disfrutar durante 90 minutos de las maravillas del Tour de Francia del verano de 1991. La de aquel año fue una carrera con una gran diferencia. Tenía 10 grandes puertos de montaña. Todo empezó en Pau. Se cruzaron los Pirineos durante 2 días para luego atravesar Francia desde el sur hasta los Alpes. Y como no, se ascendió al Alpe d'Huez. Los 22 equipos seleccionados por el sistema de puntos sumaban 198 corredores, todos esperanzados en llegar a París. La etapa prólogo, una contrarreloj de 5 kilómetros 440 metros, tuvo lugar en el centro de Lyon. Greg LeMond empezó el Tour de Francia vestido de amarillo
y dispuesto a defender el título que ya antes había ganado en 3 ediciones. Greg LeMond todavía no había ganado ninguna prueba aquel año y sin embargo parecía encontrarse en plena forma. El corredor holandés Erik Breukink, supuesto gran rival de Greg LeMond en el Tour, hizo un magnífico recorrido y le batió por un solo segundo. Pero el hombre que les derrotó a ambos fue Thierry Marix. El francés especialista en prólogos, que ya había ganado en 2 ocasiones anteriores, iba a ser de nuevo el número 1. Thierry Marix, del equipo Castorama, hizo el mejor tiempo, 6 minutos 11 segundos, batiendo a Breukink por 2 segundos. Esta fue la imagen del día. Sorensen abandonaba el Tour de Francia. A la mañana siguiente el nuevo líder era Greg LeMond, pero en un gran gesto y según la tradición del Tour no quiso enfundarse el maillot. Según él, el puesto de líder quedaba abierto a cualquiera. LeMond iba a tratar de reconquistar el maillot amarillo, pero también Thierry Marix lo iba a intentar. En la segunda escapada más larga de la historia del Tour, más de 230 kilómetros, Marix se vistió de amarillo al llegar a Le Havre. La carrera llegó hasta Argentín, sprintando los 185 corredores. Jean-Paul Van Poppel se proclamó vencedor de etapa, otro gran especialista en forma. Al día siguiente, a consecuencia de la gran escapada del día anterior, Marix estaba excesivamente cansado para disputar la primera gran contrarreloj. El número 11 era Claudio Chiappucci, quien el año anterior fue incapaz de realizar una buena contrarreloj y que sin embargo acabó el Tour en segunda posición detrás de Greg LeMond. Logan Fignon parecía estar volviendo a su buena forma a juzgar por su lucha durante todo el trayecto, y también Raúl Alcalá, que fue el ganador de la primera contrarreloj disputada en el Tour del año anterior y que aquí adelanta a Olaf Lufin. Pero a los que realmente hay que batir son los que salen en las últimas posiciones. El campeón de Italia, Gianni Bugno, quien según todo el mundo decía sería el nuevo ganador del Tour de Francia. Erik Breukink, ganador de 2 etapas contrarreloj en el pasado Tour y cabeza de etapa hasta los últimos 10 kilómetros, a partir de los cuales se hundió. Jean-François Bernard, que este año corría en un nuevo equipo, gregario de lujo en el Banesto para ayudar a Miguel Indurain. Los franceses, de quienes no se esperaba una gran actuación en el Tour, habían empezado de la mejor manera posible. Los primeros 114 kilómetros y medio del Tour tuvieron lugar en un circuito habilitado en el parque llamado Taille d'Or. Por supuesto hubo sorpresas. ¿Recuerdan la escapada de 4 corredores en la edición anterior? Aquel año fueron 11 los escapados y uno de ellos, Greg LeMond, dispuesto a no cometer ningún error. ¿Era posible que todos los grandes, a excepción de LeMond y Breukink, se hubiesen dejado sorprender de nuevo? Las veloces piernas y el poderoso arranque de Abduljaparov rebasaron a Sean Kelly, que intentaba conseguir la victoria desde 1982. En tercera posición entró Greg LeMond. Greg LeMond volvió a vestirse de amarillo, el color en el que parecía sentirse más a gusto. Después de un descanso de 3 horas, los corredores emprendieron el camino hacia la ciudad de Bron. Fueron 36 kilómetros y medio de contrarreloj por equipos. Que se corrieran 2 etapas el mismo día originó una gran polémica. El corredor Stephen Roche no llegó a tiempo de tomar la salida junto a sus compañeros. El equipo hizo todo el recorrido sin él y Roche lo hizo después, lo que le costó ser eliminado. El equipo Panasonic había hecho el mejor tiempo hasta entonces, pero no muy lejos de ellos se encontraba el equipo Castorama, encabezado por Logan Fignon, Luc Leblanc y, como no, el hombre que había perdido el maillot amarillo por la mañana, Thierry Marix. A su llegada había mejorado el tiempo del equipo Panasonic, aunque no sería suficiente como para poder recobrar el jersey amarillo. Fue precisamente Thierry Marix quien entró en primer lugar, tirando de su equipo. Tras ellos, el equipo Ariostea se encontró desgraciadamente con algún que otro problema. El fallo de uno de los corredores provocó la caída de parte del equipo en la última curva. Uno de los que cayó